Hola a todos. Hoy quiero seguir hablándoles de esa Cuba española, esa Cuba pre-independencia, debido a la importancia, ya que ese periodo fue el que cambió toda la historia de Cuba y la que dio lugar a lo que somos hoy en día. Comenzaré por decirles que yo siempre estuve muy orgulloso de la historia de nuestra patria, ¿no? De los mambises, de nuestra bandera, nuestro escudo. Pero a medida que fui estudiando profundamente la historia de Cuba, me di cuenta cuán manipulados hemos estado los cubanos y cuántas mentiras que yo poco a poco he ido cambiando a medida que han ido saliendo a la luz pública verdades que los cubanos no conocemos. Por ejemplo, en la historia de Cuba no se estudia. No digo que los historiadores serios no lo sepan, o sea, ellos sí lo conocen, pero es parte de la historia de la que no se habla. Pero, por ejemplo, el cubano no sabe que nosotros éramos ciudadanos españoles de nacimiento, que en 1821, no sé, en mi provincia de Ultramar, ya comenzamos a ser ciudadanos españoles de nacimiento. Y en 1837 nos convertimos en 6 provincias de Ultramar. Teníamos representantes a las cortes, lo que se luchaba, y en eso estaba. Había un partido que se llamaba el Partido Liberal Autonómico, que comenzó en el año 1878, y ese era uno de los objetivos, o sea, equipararnos y a la vez tener nuestro propio gobierno autónomo. Los cubanos querían que España nos diera a nosotros una especie de autonomía, tener nuestro propio gobierno, pero sin dejar de ser españoles. Lo que pasa es que existía como un gran complot de los masones cubanos, que lo que querían era destruir el reino de España, querían separarnos de España de todas formas. El cubano no conoce muchas cosas. Por ejemplo, bueno, siendo nosotros provincia de Ultramar ya teníamos ventajas. O sea, había un pasaje preferencial a la península, a un comercio preferencial. Éramos un solo país. Por ejemplo, el cubano no sabe que el Partido Liberal Autónomo era el más importante de la isla y se puede decir que fue quien ganó la guerra civil, también llamada la Guerra de Independencia. Las principales cabecillas de los mambises estaban muertos como Martí, Maceo, Agramonte, Panchito Gómez Toro, etc. Estos estaban aislados, harapientos y desmoralizados. El pueblo de Cuba no quería más guerra. El generalísimo Máximo Gómez tuvo la idea muy cruel y desacertada con la T incendiaria que consistía en destruir toda la economía, destruir los ferrocarriles, que era nuestro orgullo, matar las reses, incendiar los centrales azucareros, matar a todo aquel que siguiese trabajando destruir los sembradíos, las reses, las fincas. Las personas tenían que pagar para que no le quemaran sus fincas y así todos a veces se las quemaban. Era algo muy salvaje y que dio lugar a la reconcentración de Weyler, Valeriano Weyler, pero todo fue como una acción-reacción. Si estaban acabando con Cuba y Cuba era España, pues había que tomar medidas drásticas. Y eran los campesinos los que estaban ayudando a los mambises. En parte, algunos porque tenían familiares que estaban dentro de las tropas mambisas y otros por miedos. Entonces Valeriano Weyler los llevó hacia como unos campos de concentración que tenían que ir con sus reses y todo porque los mambises se le estaban matando. Y esto trajo una hambruna muy grande debido a toda la destrucción. Y hubo una hambruna donde murieron muchas personas. Toda la culpa la cargó Valeriano Weyler, pero el que comenzó con toda esta destrucción fue el generalísimo Máximo Gómez. O sea, que España recogiera cenizas, convertir a Cuba como un campo santo y que España perdiera lo que es en Cuba. Ahora dice, en noviembre de 1897 se dieron los decretos que fijaban las bases de la autonomía, acompañados de otros 2, sufragio universal e igualdad de derechos entre españoles y cubanos. El entramado institucional era el siguiente: un parlamento bicameral formado por una Cámara de Representantes elegida por sufragio universal, un representante por cada 25.000 habitantes, cada 5 años,
y un consejo de administración de 35 miembros, de los que la metrópoli designaba 17. El Parlamento entiende de justicia, obras públicas, tesoro, educación, política monetaria y tiene capacidad para formar su propio presupuesto. El gobernador general, como máxima autoridad designada por el gobierno metropolitano, lo controlaría, sancionaría sus decisiones y formaría el Consejo de Secretarios para atender los ramos de gracia y justicia y gobernación, hacienda, instrucción pública, agricultura, industria y comercio y obras públicas. El 1 de enero, presidido por Gálvez, con 3 secretarios autonomistas, Montoro, Gobín y Zayas, y 2 reformistas, Eduardo Dols y Laureano Rodríguez, nacía la autonomía en Cuba. Tras 20 años de existencia, los autonomistas se habían convertido al fin en el eje de la vida política insular. Además, contaban con el favor de las autoridades frente a la Unión Constitucional. En las elecciones a Cortes obtuvieron el 70% de los escaños, en el Parlamento insular el 80%. Sabían que la única manera de consolidar el nuevo régimen era conseguir la paz. Los independentistas temían que la viabilidad de la autonomía les dejase sin argumentos para seguir la lucha y por ello decretaron la pena de muerte para quien aceptase la fórmula de la paz autonómica. Por su lado, Estados Unidos tampoco estaba a favor de que se consolidase el nuevo modelo de relación colonial. Las inversiones norteamericanas a lo largo del siglo XIX se habían ido incrementando y estaban sufriendo mucho con la guerra. Además, querían controlar a su principal abastecedor de azúcar y uno de sus principales mercados de exportación. Siempre preferían una independencia tutelada que tener que negociar con los cubanos y en último término. Pero el sentido común sugiere que la mayoría de la población cubana no podía estar a favor de la revolución cuando ni una sola ciudad cayó permanentemente en poder de los insurrectos entre febrero de 1895 y abril de 1898, cuando las fuerzas realistas abandonaron Bayamo al comienzo de la guerra con Estados Unidos. Autos inolvidables en todos aquellos que sufrieron a causa de ello. La llegada de Weyler a Cuba había creado oposición a la independencia de Cuba entre aquellos cuyas fincas y poblados destruyeron o tenían parientes en fuerzas realistas. Desmanes como la destrucción de fincas en las regiones de Holguín, Jibara y el incendio de Velasco en 1896 por la fuerza de Calixto García produjeron actos de resistencia civil como la defensa de sus habitantes de Guisa contra el ejército libertador. Cuando la reina regente de España le concedió la autonomía a Cuba y a Puerto Rico en nombre de su hijo, el rey Alfonso XIII, los insurrectos en Cuba no la aceptaron, pero la mayoría de la población civil de Cuba sí la aceptó. No mentía el presidente del gobierno autónomo cubano, José María de Gálvez, cuando en abril de 1898 decía en un telegrama al presidente de Estados Unidos, William McKinley, que sí había cubanos levantados en armas, la mayoría de los cubanos en Cuba aceptaba la autonomía y estaba resuelta a trabajar bajo esa forma de gobierno para restablecer la paz y la prosperidad del país. Con más credibilidad por ser un adversario, el oficial separatista cubano Enrique Collazo escribió en su libro Los americanos en Cuba en 1905 que el gobierno autónomo fue beneficioso para Cuba y los cubanos, y que para realizar la obra que emprendió le faltó tiempo y apoyo. Cuba, si España le concedía la autonomía a la isla, 6 meses más tarde su representante en Madrid le ofrecía al gobierno español 300 millones de Estados Unidos por la isla, añadiendo que su gobierno se negaba a reconocer la existencia del gobierno autónomo cubano. En realidad, el presidente de Estados Unidos nunca apoyó la economía autónoma a pesar de haber perdido, y al hacer la guerra a España y arrebatarle sus dominios en América, Asia y Oceanía, incluyendo a Cuba. No le dio tiempo al gobierno autónomo cubano para consolidarse. El autonomismo cubano no fracasó, pero la derrota de España por Estados Unidos lo hizo irrelevante. Por hoy me despido y espero que sigan leyendo el blog Cuba Española.
Muchas